-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. Ay, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV en estas semanas previas, esperando justamente el 1 de marzo, uno de los días más importantes que hay cada año en el Congreso de la Nación. Y estoy aquí con mis compañeros, Martín y Natalia, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Acomodándote, llegando con toda la información. Con Martín y Martín hoy. Martín y Martín Bravo también, ¿cómo va? Sí, muy Estoy bien ahí. El dúo M&M. M&M. Bueno, con mucha actividad previa a lo que va a ser. Ya creo que a esta altura todos dan por hecho que no hay extraordinarias. Está 18 temas que había planteado el Poder Ejecutivo para estas extraordinarias que a raíz de diferencias y negociaciones que hay internamente por las presidencias de las comisiones, por el acuerdo con el FMI, por diferentes motivos, está claro de que a esta altura del partido no va a haber sesiones extraordinarias de aquí a fin de febrero, y está todo el tema del preparativo de cómo va a ser el debate, obviamente, del acuerdo con el FMI. Se comió toda la agenda ese tema, en definitiva. Sí, totalmente, claro. Entre las negociaciones en Washington, lo que va a ser, eso sí, también anunció, vamos a hablar de esto también aquí en DTV, anunciaron desde el Gobierno Nacional que Martín Guzmán vendría la primera semana de marzo, porque la intención del gobierno es enviar el 2 de marzo el proyecto plurianual económico y atado a eso, obviamente, el acuerdo FMI, el día después de la apertura de sesiones extraordinarias por parte del presidente de la Nación. Ahí vamos a estar también nosotros cubriendo todo lo que suceda. Y Martín, también nos preguntábamos hace un rato esta dinámica, ¿no? ¿Para qué se llama extraordinarias? En definitiva, sí, se volvió una dinámica muy cotidiana de los últimos por lo menos 6 años de tener pendiente al Congreso para trabajar en el verano, y lo complejo que es a veces sentar a todas las posiciones para poder avanzar en algún debate. Sí, así es. En programas anteriores hacíamos un repaso de lo que era la actividad en enero y muy pocas veces lograron sesionar. Y en este caso, bueno, en febrero tampoco, como decía Martín, ya prácticamente se da por descartado. Después del recambio planteábamos 2 escenarios, ¿no? Con una Cámara tan pareja, 118 a 116, oficialismo y el principal bloque opositor, decíamos, bueno, o puede ser un Congreso trabado, una Cámara bastante trabada, porque a los dos le va a costar juntar el quórum, están los diputados del medio, que se le dice, el fiel de la balanza, ellos disputándoselo, o también puede ser que haya algún tipo de acuerdo para que avancen algunos temas y sea una Cámara con actividad. Bueno, por ahora, por lo menos en esta parte del año hasta febrero, es el primer escenario, ¿no? Más trabado que funcionando. En un ratito vamos a repasar eso justamente con Martín Bravo sobre la composición de la Cámara, pero bueno, van pasando algunas cosas, venimos comentando justamente que los bloques siguen igual en actividad y se está trabajando fuertemente entre el Ejecutivo y el Parlamento también en el oficialismo para articular un poco la agenda de lo que venga en los próximos días. Ya se entiende que no, pero sí en los primeros días de marzo. Sí, por supuesto. Inauguración de sesiones ordinarias mediante, con una agenda legislativa también que va a marcar
un poco el discurso del presidente de la Nación, ¿no? Con el primer eje central de este discurso que ya se está elaborando en la Casa Rosada y que tiene que ver precisamente con este pedido del presidente de la Nación para que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda entre la Argentina y el FMI. Claro, y toda esa discusión tiene que ver con el ritmo de la discusión, del trabajo, cuántos ministros van a venir, si va a venir solamente el ministro de Economía, si van a venir también los secretarios que están en la negociación. Sergio Chós estuvo en el Congreso de manera informal, eso también sucede habitualmente. Tanto la oposición como el oficialismo van con sus propios referentes económicos analizando, ¿no? ¿Qué puede ser lo que cambió en el Fondo Monetario para que acepte algunas de las condiciones que planteaba Argentina, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, los ejes de este debate están dados en función a los planes vinculados al déficit fiscal, sustancialmente, también un poco al tema de la inflación, de cómo ir controlando la inflación. Este es un tema que preocupa y mucho al gobierno nacional. Abiertamente ya lo han planteado. Lo hablábamos ayer, ¿te acordás, Amanda, aquí en DTV con el diputado Casareto? Sí. El tema inflación es un tema que ya forma parte del debate interno en el bloque oficialista. De hecho, hoy hubo algunas novedades también con eso, algunos planteamientos que hizo la vocera presidencial, exdiputada Gabriela Cerruti, sobre la posibilidad de hacer un mercado, una empresa productora de alimentos propia del Estado, como una forma también para competir en el mercado y ver si se puede regular ahí un poco una empresa nacional de alimentos, es lo que habló Gabriela Cerruti. Bueno, habrá que ver los detalles precisamente de eso, pero todo apunta que son medidas tendientes a controlar un poco la inflación y los precios, sobre todo en los alimentos, ¿no? Y vamos a ver cómo se compone la Cámara, Martín, vamos a repasarlo, por esto bien que decías que es un escenario inédito en el Congreso de la Nación, que haya tanta paridad y que sea tan complejo conseguir entre los otros diputados que quedan acompañamientos. Así es, Amanda, y vamos a repasar cómo podría estar integrada la Cámara de otra manera si se cumpliera con lo que dice la Constitución en cuanto a la representación en base a la población, ¿no? Sabemos que el Senado son 3 legisladores por provincia, eso es así para todos, en cambio diputados depende de la población de cada una. El problema es que hay una demora bastante importante desde el 83, el último censo que se tiene en cuenta es el del 1980, y este año, bueno, hay un censo para mayo, el 18 de mayo, postergado, claro, por la pandemia, exacto, así que a lo mejor puede ser una buena oportunidad para que la Cámara se ponga al día, digamos. Y hay algunas provincias que vienen demandando, ¿no? Eso, que se actualice el número de diputados que representan, porque en los 80 había mucha migración interna y ahora hay un trabajo de arraigo también. Hay provincias que están subrepresentadas y otras sobrerepresentadas, sí. El tema es, bueno, cómo se ponen de acuerdo para que estén, todas las provincias, que haya un consenso. Y también hay una cuestión de que estaría mal visto desde hace muchos años, porque hace casi 40 años que está esta deuda, estaría mal visto que haya más diputados, que crezca el gasto para la política en un contexto de ajuste. Pero también es lo que marca justamente la Constitución, como lo vamos a ver ahora. El artículo 45 dice que después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado. Es decir que en cada censo se tiene que actualizar. Hay algunas provincias que deberían aumentar su cantidad de representantes, otras disminuir. Hay un mínimo igual para cada uno. Ahora vamos a ver cómo se compone en este momento en base a la última, en la siguiente placa, en base a la última disposición. Es un decreto ley de la última dictadura, 22847 de 1983, antes de la elección en la que triunfó Raúl Alfonsín. Viñone, el presidente de facto de ese momento, dispuso que iba a ser un diputado cada 161.000 habitantes o fracción que no baje de 80.500, que es la mitad. Sí. Esto es lo que rige actualmente. Así quedó desde 1983, o sea, desde el censo de 1980. O sea, que cada diputado representa a 161.000 personas,
o en definitiva a 80.500, digamos. Hay uno por cada una de esas cantidades de gente. Así es, eso debería ser, pero ahora vamos a ver que no, porque provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe en menor medida aumentaron su población, entonces cada diputado de esas provincias está representando a más personas. Y algunas como la ciudad de Buenos Aires o algunas provincias menos habitadas representan a muchos menos. Hay ahí una simetría importante. Después hay una discusión también, qué pasaría si se respetara perfectamente. Bueno, la provincia de Buenos Aires tendría muchos más diputados, eso puede generar un desequilibrio, bueno, eso también forma parte de la discusión. Claro. Pero la Constitución lo que dice es esto, que tendría que ser proporcional. En ese momento también se agregaron 3 diputados por provincia a esta cuenta y se fijó un mínimo de 5, porque hay algunas provincias que ni siquiera tendrían 1, si fuese por 161.000 O sea que habitantes. lo que regula que son 5 como mínimo es un decreto ley de la dictadura. Todavía sí, es lo que está Qué vigente. fuerte. Sí, también otro motivo más para que haya por lo menos una discusión en este Congreso. Siempre pienso en esto cuando se plantea este debate o se planteó este debate en su momento. Deberían, si se cumple, ¿no? Si se cumpliera, deberían reformar el recinto, ¿no? Sí, tienen que aumentar las bancas, tiene que haber más Pasó cantidad. en el Senado, ojo, con el tercer senador por la minoría después de la reforma del 94, ¿no? Donde se tuvo que reformular el recinto. Por eso llega tan hasta abajo, digamos, del hemiciclo. Se agregaron bancas adelante para poder garantizar que ingresara. Pero en el caso de diputados no entrarían, ¿no? No sé, Martín. Y no, me parece habría que a lo mejor juntarlos un poco con la pandemia. Tampoco sería conveniente, pero sí, habría que Y además ver de cómo dónde se sacan puede esas acomodar butacas históricas, ¿no? Porque todos esos son butacones históricos de hace 1000 años que están ahí y que también tienen una lógica y una organización en función al sistema que registra la presencia y ausencia de los diputados. Claro. No es fácil, digamos, no es Se solamente podría habilitar una galería, matemática. a lo mejor habilitar una de las galerías, el primer piso. Tampoco son tantos, ahora vamos a ver cuántos serían. Vamos a lo que decías vos, Amanda, de cómo sería la representación en base al último censo, que es el de 2010, porque decíamos en el 2020 no se hizo. En base a esos números, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene ahora un diputado cada 223.215 habitantes, una cifra bastante mayor que los 161.000 que tendría que representar, ¿no? Córdoba también es una de las provincias que está subrepresentada, uno cada 183.826. Mendoza un poquito menos, pero también. Mendoza estaría casi. Mendoza y Santa Fe estarían un poquito más, ¿no? Sí, están ahí. Pero tendría que tener más diputados también, uno cada 173.000 en el caso de Mendoza y Santa Fe uno cada 168.133. La provincia de Buenos Aires, cada diputado representa casi al doble de los que... Sí, es el mayor, la mayor asimetría la vemos en la provincia de Buenos Aires. Y la contraposición es, la ciudad está más abajo de los 161.000, es un diputado cada 115.606 habitantes. La Pampa, estas son las 3 provincias con menos cantidad de habitantes. La Pampa, uno cada 63, 790, Santa Cruz, 54.738 y Tierra del Fuego, uno cada 25.441. Claro, pero si te regís por los números esos, en definitiva, Tierra del Fuego va a tener menos representantes. Claro, Tierra del Fuego, estas provincias tienen 5, que es lo mínimo. Se rigen por lo mínimo. Y eso no está mal. Algunos datos hay algunos proyectos, más allá de esto que hablábamos, de que tienen mala prensa, proponer que haya más diputados, que aumente el gasto de la política. Ahora el discurso de los libertarios justamente más todavía, que se agregan a este Congreso, antes eso no estaba. Miriam Bregman presentó un proyecto. Ella propone mantener el criterio actual de un diputado cada 161.000 habitantes, entonces quedarían 324 diputados. Pasarían de 257 actuales a, ahí como dice Martín, habría que reformar bastante. Son como 40, 50 más o menos, el recinto, porque claro, son más. Algunos números. Buenos Aires quedaría con alrededor de 100 diputados. Bueno, vamos a ver cómo da este censo que viene ahora, pero según el de 2010 serían alrededor de 100 diputados, serían 30 más que ahora, porque ahora tiene 70. Eso también genera que el principal distrito del país tenga mayor preponderancia en la Cámara, pero bueno, es lo que dicen los números. Córdoba también es otra provincia que está perjudicada y tendría 6 diputados más. Santa Fe un poco menos, 4.
y Mendoza también 4 más. Mendoza tendría que tener 14, Santa Fe 23. Y la ciudad de Buenos Aires pasaría de 25 actuales a 21. Es una de las provincias 4. que perdería. Una de las pocas provincias que perdía, porque estas que hablábamos que tienen 5 no, mantendrían en 5, pero sí algunas perdían diputados. Lo que pasa es que hay después otro... no hay tantas que tengan más representantes que 5, hay pocas que tengan un poco más. San Juan, creo, bueno, Tucumán, Santa Fe, Tucumán, no son tantas más las que tienen más de 5. Sí, sí, casi todas están en el mínimo. 5 o 6 por ahí. Y después las que son más pobladas tienen algunos más, pero menos de lo que le Los que hacen la corresponde. diferencia son Córdoba, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, son los que hacen como el contrapeso y tienen mayor cantidad de representantes en la Cámara. Claro, por la migración que hubo desde 1980, del último censo hasta ahora. El proyecto de Stolbizer justamente baja ese mínimo a 4 por provincia. Entonces crece la cantidad de diputados, pero no tanto. Y después fija un diputado cada 140.000 habitantes. Ella baja el número, en vez de 161 cada 140.000, pero fija el mínimo en 4. Entonces, eso ahí podemos presuponer que ninguna de estas provincias va a votar este proyecto, ¿no? Porque nadie va a querer. Perder un diputado, sí, sería muy costoso. Y además también es complejo las minorías y las diferencias entre las propias disputas parlamentarias, digamos, electorales que se dan en los territorios, ¿no? Porque en definitiva son muchos los que votan, o si son par es más difícil dirimir que si son impar las bancas, ¿no? Exacto. Son entonces 57 diputados más, teóricamente, que se sumarían, si son 340, me parece que había dicho Martín, de los que se 324 quedarían, según el proyecto de Bregman, 324. 324 claro, menos sí. los 57. Entonces, 67. 77. 67. Bueno, una buena cantidad. es una buena cantidad. Casi todo provincia de Buenos cerca Aires. de un cuarto de los actuales. Claro. Un montón. Y es complejo porque también esta discusión no puede evadirse de aquella que está vinculada también con la coparticipación, que establece o que plantea la relación de la proporcionalidad y la lucha para el arraigo en las provincias, ¿no? Porque parte también de la discusión tiene que ver que hay mucha migración en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, en la provincia de Buenos Aires o en provincias como Córdoba, porque en otros lugares es más difícil tener proyectos de desarrollarse, vida. sí. Claro. Lo último, Amanda, la Cámara Nacional Electoral en 2018 advirtió sobre este incumplimiento. La política es como que dice, bueno, siga, pero hay un incumplimiento que advertido por la justicia también. Claro, y si no se cumple con la Constitución, se puede plantear también la inconstitucionalidad, ya no en este caso de la ley, pero sí por ahí en la conformación del Congreso también puede haber una denuncia en ese sentido, y ahí la Corte Suprema es quien da la última palabra. Así que es algo para tener en cuenta, y más con el censo encima en los próximos meses. Así es. Y Martín, vos también estás con el repaso de Ahí estamos. varios de los proyectos que se están ingresando y discutiendo también aquí en la Cámara. Así es, Amanda. Bueno, en este caso el tema de la hidrovía, un tema polémico. Se trata del control de toda la hidrovía que va desde el norte argentino hasta el Río de la Plata. Recordemos que en esta hidrovía se transporta casi el 80% del comercio exterior argentino, es decir, que van por barcos. Hidrovía que hasta hace poco estaba en manos todo lo que tiene que ver con los trabajos de dragado, de balizamiento, para el transporte, para que puedan transportarse los barcos por esta hidrovía. Sobre todo los barcos que transportan containers que vienen de Paraguay, que vienen de Brasil y de toda la costa argentina. Como decíamos, el 80% del comercio internacional de la Argentina va por esta hidrovía. Se acaba acaba de culminar todo el trabajo que se venía realizando por parte de una empresa privada, y ahora se abre un proceso de licitación. Claro, venció la concesión de los 90. Yo recuerdo que cuando a principio del año pasado venció la concesión de los 90, de quienes tienen que limpiar el canal del río, para el cauce del río, para que puedan pasar los barcos de calado profundo principalmente. Exactamente, y alrededor de esto se generó todo un debate, y a partir de este debate, bueno, distintas
alternativas, proyectos, ideas para ver cómo se controla esta hidrovía, ¿no? Bueno, y hay un proyecto concreto de la creación de una policía de hidrovía en el Paraná y el Paraguay. Los ríos, obviamente, que conforman esta hidrovía. Es un proyecto del diputado Manuel Aguirre, del radicalismo, que plantea que esta policía de la hidrovía dependerá del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado obviamente por el decreto 556 del año pasado. Entonces lo que plantea este diputado radical es que haya un ente nacional de control. ¿Qué atribuciones tendría? Bueno, ejercer el servicio de policía y de seguridad de la navegación. Hay un tema acá concreto y puntual que existe que el otro día lo hablábamos con el diputado Milman, ¿te acordás, Sí. Amanda? Que hoy, por ejemplo, si la prefectura para un buque que viene con otra bandera que no sea de la bandera argentina, e incluso con un buque de bandera argentina, pero no hay una orden judicial de por medio, no puede abrir ningún container. Y, por ejemplo, puede haber alguna información vinculada con transporte de drogas en alguno de esos containers, sin embargo, sin una orden judicial no lo puede hacer. Claro, porque son aguas nacionales, el tramo que recorre Argentina, pero es una hidrovía que también tiene vinculación con todo el continente, ¿no? Viene desde Brasil, atraviesa también Paraguay, y ahí hay una discusión, y Uruguay, que es importante sobre quién Claro, porque controla. nunca se pudo poner de acuerdo el Mercosur en función de esta normativa para que las distintas fuerzas de seguridad que controlan la hidrovía puedan tener, tanto de Brasil como de Paraguay o de Uruguay o de la Argentina, puedan tener algún tipo de control automático en el transporte de estos buques. Está bueno eso que decís, porque la hidrovía se privatizó en Argentina un poco antes del proceso de integración regional, ¿no? Si Claro. bien es ahí en la década de los 90 y es el inicio de la integración regional del Mercosur, donde apenas le empezaba a dar un volumen. Entonces es un buen momento para repensarlo. Exactamente. Bueno, y otro de los puntos que plantea este proyecto del diputado Aguirre es ejercer el control del financiamiento referente a la carga transportada por la hidrovía. Recordemos que los buques que pasan por la hidrovía pagan un canon, un peaje. Bueno, lo que se plantea aquí es cómo se controla esto, Claro. si la empresa privada va a tener digamos, una parte de esto o no, o si es el Estado, y quién va a controlar, si es el Estado o si son los privados. Bueno, lo que plantea un poco también en el financiamiento en relación al control el diputado es esto, ¿no? Un mayor control por parte del Estado. Sí, también acordate, Martín, que está el debate en torno a la bicameral de la hidrovía, que tiene Claro. media sanción del Senado y todavía en diputados no se aprobó, que lo que busca es un poco también dar herramientas de análisis, de investigación, de seguimiento de todos los controles que se hacen y poder buscarle soluciones a estos problemas, en definitiva. Exactamente, que esto es otra de la pata de esta problemática que hoy hay en la hidrovía, ¿no? Bueno, ¿qué otras funciones buscaría, según este proyecto de ley, la policía de la hidrovía? Bueno, fiscalizar el área física y territorial de la hidrovía, relevar las obras de infraestructura portuaria de la zona, garantizar la seguridad navegable de las actividades náuticas, combatir la pesca ilegal. Bueno, acá hay también todo un tema de superposición de tareas, porque también la pesca ilegal hoy está llevado adelante, en este caso, por la prefectura y también por el Comando Marítimo Naval, que forma parte de la Armada Argentina junto con la prefectura, con lo cual acá habría que rever si en este proyecto de ley cómo es la injerencia de estas fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas en el control de la pesca ilegal. Bueno, también la policía de la hidrovía tendría la tarea de evitar el tráfico y la inmigración ilegal, y la sede de funcionamiento que plantea este proyecto de ley es Rosario. Bueno, estos son básicamente los temas centrales de este proyecto de ley. Obviamente que hay mucha discusión alrededor de esto, porque naturalmente no todos se ponen de acuerdo en función a esta problemática que hoy existe, que es precisamente, por un lado, el narcotráfico a raíz de la hidrovía, y por el otro lado también el comercio ilegal a través de los buques que transportan, como decíamos, el 80% del comercio internacional de la Argentina, de las exportaciones argentinas,
Y por otro lado, obviamente, todo lo que tiene que ver con la pesca ilegal, ¿no? Sí, son 1.600 kilómetros la hidrovía y además también ahí hay una discusión importante porque pensaba, es la prefectura la que se tiene que ocupar y muchas veces también cuando intervienen distintas policías, ¿qué pasa con los controles y la regulación y la articulación de las fuerzas, sobre todo en la búsqueda de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Porque si hay muchas policías interviniendo, es más difícil por ahí el control político para que no haya tanta corrupción, ¿no? Que es una de las patas del problema. Sí, tal cual, la superposición de las jurisdicciones. Claro. Y lo que marcaba también Martín con el comercio ilegal influye en la recaudación impositiva, en la recaudación en este momento que, bueno, hay que ir a metas de ajuste. Juntar plata por como sea, Juntar digamos. plata, tal cual. El ministro Martín Guzmán habló de ir contra la evasión impositiva. Bueno, es multimillonaria, ¿no? Sí, porque el se contrabando declaran. de la hidrovía. Porque Sí, el claro. sistema es de declaración jurada. Vos decís, bueno, llevo en estos contenedores, no sé, 100 millones de granos o 100 millones de juguetes. Y no se pone nadie a contar cuántos hay porque es imposible. Es ¿Cómo muy- se ajusta eso sí. a una realidad más concreta? Exacto, pero es muy disparatado todo que desde el año 1991, en que fue creado el Mercosur, hasta hoy no se pudieron poner de acuerdo los países Es terrible en eso. cuanto al control de la hidrovía, ¿no? Es muy... Es paradigmático. También, Sí, ¿no? porque por ejemplo, prefectura observa o tiene datos a través de inteligencia de que un buque con bandera, vamos a suponer paraguaya o de Brasil, tiene drogas en ese buque, no puede, si no hay una orden judicial, intervenir. Y pasa frente a sus narices, bueno, cantidad de droga, y hay un circuito de narcotráfico muy Muy bien, importante por la hidrovía que en muchos casos por problemas de normativa no se pueden controlar. Sí, también sobre todo la discusión en torno a que la mayoría de los puertos que hoy están en la zona de la hidrovía, en los 1.650 kilómetros que tiene Argentina, que administra, son todos puertos administrados por empresas internacionales, principalmente belgas y holandesas, Sí. que también ahí hay una discusión un poco compleja, ¿no? Porque está todo privatizado desde los 90 en otro contexto y donde también la hidrovía tenía otro rol, porque en los 90 no había la cantidad de exportaciones que hay hoy. Claro, es todo un debate, ¿no? Porque también es cierto que no todas las empresas del mundo pueden hacer estos trabajos de Claro, dragado, es verdad eso también, que que se son discutió. trabajos muy complicados, necesitas toda una infraestructura. Bueno, ahora se abre una licitación próximamente donde va a haber empresas belgas, va a haber una empresa china también. Sí. Bueno, va a haber empresas nacionales también que van a tratar Lo que quieren de hacer ahora es competir. como desmembrar un poco esa dinámica que antes era todo un paquete que se licitaba. Ahora quieren hacer por un lado el dragado y el balizamiento, por otro lado el mantenimiento de la hidrovía y por otro lado esto, el cobro del peaje, Claro. que es un trabajo también complejo ahí porque Muy complejo, exactamente. es difícil y cobrar. agregamos a esto un poco lo que decía Martín, que tiene que ver con la evasión impositiva. En muchos casos hay investigaciones judiciales de por medio, en muchos casos, por ejemplo, la soja que se sube un container en un determinado puerto en el norte, después se vuelve a subir en otro puerto y no se fiscaliza qué cantidad de mercadería finalmente se exporta, con lo cual ahí también hay mucha evasión impositiva en términos de exportaciones. Sí, vimos Bueno, también cuando fue lo de Vicentín cómo se triangulaba, ¿no? Se Exacto. pasaba Sí, claro. la mercancía sin declarar para Paraguay y se declaraba vía Paraguay, que les resultaba mucho más barato, en definitiva, y se Exactamente. evadía fiscalmente Sí, un montón. hay puertos a lo largo de estos ríos que conforman la hidrovía que son puertos clandestinos, Sí, total. que suben mercadería, productos del agro, totalmente ilegal y sin control alguno. Es uno de los temas que el año pasado estuvo bastante sobre la mesa y seguramente este año va a seguir. Comentábamos justamente que se había aprobado la media sanción de una comisión bicameral de control y seguimiento del funcionamiento y privatización de la hidrovía, así que muy probablemente a partir de marzo vuelva este debate aquí a la Cámara de Diputados. Vamos a viajar un poco por la Argentina para nuestra primera entrevista.
Directamente hasta la provincia de Entre Ríos, la diputada Gabriela Elena, del otro lado de la UCR, la Unión Cívica Radical. Gracias, diputada, por este contacto. Y estábamos hablando justamente de un tema que en cierto sentido la tiene también a usted como parte de protagonista, porque bueno, la hidrovía pasa por su provincia, por Entre Ríos, y además estuvo impulsando un proyecto sobre la calidad del agua también, ¿no? Que está vinculado con esta vigilancia que hay que hacer sobre esta principal vía navegable argentina. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Sí, sé que el diputado Aguirre presentó un proyecto de ley de policía sobre la hidrovía. La verdad, entiendo la complejidad del tema, entiendo la preocupación de Manuel Aguirre sobre este tema. En lo personal, no acompañé este proyecto, pero no por nada en especial, sino porque creo que crear más organismos dentro del Estado es diversificar demasiado la custodia, no siempre termina siendo eficaz, algo que cumple el objetivo, y que existen en nuestro país organismos, fuerzas de seguridad, tanto portuarias como Gendarmería Nacional, como Prefectura Nacional, que perfectamente pueden cumplir con este rol. De hecho, lo deben hacer, y si es que no lo están haciendo, se deberá controlar un poco más a estos organismos para que lo hagan. La realidad es cierto lo que plantea en este proyecto el diputado Aguirre. Hay mucha problemática de tránsito de estupefacientes sobre el río Paraná. Lo conocemos todos, vemos pasar muchas veces los buques sin el control que deberíamos. Pero bueno, creo que es un tema que merece un análisis muchísimo más profundo, que está bueno este proyecto de ley como un disparador para poder hablar de estos temas. No sé si este es el mecanismo adecuado, pero creo que es un buen disparador para hablar de todos estos temas. Y más en este momento es difícil que pasen barcos de mucho calado por el río Paraná, pero bueno, me parece que a futuro hay que mirarlo. No, y a propósito de eso también, en la Cámara de Diputados adeuda todavía la aprobación de la bicameral, por ahí entre este proyecto, el otro, y también un poco el que presentó usted, este pedido de informe sobre la calidad del agua del río Uruguay, ponga sobre la mesa la necesidad del debate en torno a este tema en particular, sobre todo con la bajante que hay del río y con la sequía que también se registró este verano. Sí, creo que son temas diferentes, pero bueno, todo hace a nuestros recursos hídricos, todo hace a lo que hoy nos está pasando y esta crisis climática que tenemos. El tema es que el proyecto de Manuel tiene un poco más que ver con nuestro tema de la seguridad y del tránsito por la hidrovía Paraná-Paraguay, y del control sobre todo de la mercadería de los barcos que pasan por la hidrovía. Pero bueno, me parece que el debate hídrico es un debate que hoy más que nunca está vigente después de todo lo que estamos viendo, y sobre todo el desastre que estamos viendo con las inundaciones, con la sequía y el fuego en la provincia de Corrientes, una provincia que siempre estuvo preparada para las inundaciones, y hoy vemos una situación totalmente distinta. Y obviamente que esta crisis en cuanto al agua que existe, y lo vemos tanto en el río Paraná como en el Uruguay, la bajante del río, el problema de la contaminación, las algas, la contaminación también que provocan muchos municipios y muchas industrias y que van directamente al río, y hoy que está más bajo se nota mucho más. Hace que quizás empecemos a tomar un poco más las cosas en serio, y hablar de ambiente y de cuidado, y sin lugar a dudas, sin perder tiempo. Diputada, ¿cómo le va? Martín Natale la saluda. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, diputada, cambiando de tema, ya empezó el debate interno en el oficialismo y obviamente en Juntos por el Cambio alrededor del acuerdo del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional por la deuda. ¿Hay alguna definición? Por ejemplo, ayer hablábamos con diputados de la coalición cívica donde ya casi hay una posición tomada donde van a apoyar, obviamente leyendo la letra chica, pero hay un apoyo puntual de la coalición cívica a este acuerdo. En el PRO hay todo un debate todavía, pero no sé cómo está hoy el debate en el radicalismo y qué posición concreta tiene usted al respecto. Nosotros tenemos justamente mañana una reunión en la ciudad de Santa Fe, donde uno de los temas que se va a tratar con diputados y senadores de la Unión Cívica Radical y el Comité Nacional, uno de ellos es este tema. Hay sabemos que necesitamos tener un acuerdo con el fondo, que es peor no tenerlo. Vemos la inflación que hay, vemos el problema con el dinero que no alcanza. Creemos que no tener un acuerdo con el fondo es mucho más complicado, pero también tenemos el firme compromiso dentro de nuestro partido y dentro de nuestra coalición que ningún acuerdo va a poder generar mayores impuestos que los que tienen hoy, de los que pesan hoy sobre la sociedad argentina. No conocemos la letra chica del acuerdo, creo que todavía no está. Y nosotros lo único que debemos hacer en la Cámara es decir sí o no, no podemos tocar absolutamente nada. Digo esto porque he escuchado a legisladores del oficialismo que decían que en la Cámara íbamos a poder modificar cada uno de los puntos del acuerdo. Esto no es así. Esto es muy claro en cuanto a las negociaciones y al trabajo que lleva adelante el Gobierno Nacional, el Ejecutivo con el Fondo Monetario. Esto se aprueba o no. No hay posibilidad de cambiar nada. Así que, esperaremos qué es lo que dice ese acuerdo, pero obviamente que estamos para no poner palos en la rueda, para que nuestro país salga adelante, y sabemos que sin acuerdo con el fondo va a ser mucho más difícil. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo, ¿cómo le va? Hola, Martín. ¿Qué tal? Recién decía que Juntos por el Cambio no va a avalar un aumento de impuestos o la creación de nuevos impuestos. ¿Cómo cree que el gobierno va a llegar y si cree que es factible que llegue a la reducción del déficit fiscal comprometido? ¿Cree que va a ser suficiente con la reducción de subsidios que está intentando en este momento o también la recuperación económica que plantea el gobierno? Y ojalá sea así, ojalá pueda llevar a salir adelante con la recuperación económica que está planteando el gobierno. La verdad que hasta ahora es solamente una carta de intención, porque no vemos ningún plan claro ni serio para salir adelante. Realmente es bastante desesperante la situación, y creo justamente que como es desesperante la situación y como vemos, sobre todo cuando nos muestran cuál es el índice de inflación y hablamos con las mamás y con la gente que la plata no le llega a fin de mes, que no podemos llegar, que los precios cuidados no llegan al interior del país, realmente se siente mucho más a veces en el interior del interior que en otros lugares, porque nosotros hace muchísimo que no tenemos tarifas subsidiadas, ni el transporte público es más caro, claro. Los precios cuidados no llegan. Entonces, sinceramente es desesperante la situación para muchísima gente que vive en el interior. No estamos para poner palos en la rueda, no estamos para incendiar el país, no estamos para tirar piedras en el Congreso, no estamos para nada de eso. Pero sí creo que la sociedad también nos puso en un rol de ser contralores, de poner paños fríos, de poner frenos hacia un sistema de gobierno que evidentemente tuvo una respuesta en las últimas elecciones, y creo que eso obviamente lleva a un debate con muchísima responsabilidad y a actuar con muchísima responsabilidad, siempre con diálogo.
Diputada, están encontrándose desde el radicalismo justamente en estos días para repensar la situación que se vivió en diciembre del año pasado, donde un sector del radicalismo decidió armar un bloque propio. ¿Piensan en posible, se está rumoreando fuerte en el día de hoy por lo menos, que podría haber un encuentro y un repensar esta estrategia del bloque, darse la posibilidad de estos meses que pasaron desde diciembre de tener una perspectiva diferente para el año que empieza ahora en marzo? ¿Qué mirada tiene sobre, primero, esa extinción de los 12 diputados de Evolución Radical y luego si hay posibilidades ciertas de que vuelvan al bloque original del radicalismo? Bueno, este fue el compromiso que tomó Martín Lustó, el senador Lustó, cuando se conformó el nuevo Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, y él lo integra como vicepresidente segundo, que los bloques se unifiquen. Así que la verdad que nosotros no provocamos jamás esta ruptura. Estamos abiertos, son nuestros amigos. No tenemos nada personal con ninguno de ellos, al contrario. Pero la crítica que plantearon... No nos gusta estar separados. Pero la crítica... A mí no me gusta estar separados. Claro, pero la crítica que plantearon los de Evolución Radical en definitiva tenía que ver con las representaciones, ¿no? Que se mantenían algunas representaciones que además no habían sido validadas en la elección, sobre todo. Y hoy esa discusión sobre la representación es una discusión muy importante en la conducción de un bloque. ¿Cómo la analiza usted? Un poco a la distancia, porque eso también fue una discusión de radicalismo en Córdoba en un punto, porque los representantes son los dos de Córdoba, pero influye en todo el radicalismo como partido. Mira, yo soy muy democrática y soy muy orgánica. Nosotros somos 45 diputados de la Unión Cívica Radical. No llegamos a ninguna votación en el bloque, pero sí hay 33 diputados que apoyaron en su momento a la presidencia, a que nuestro presidente del bloque sea Mario Negri. En democracia, las mayorías y las minorías se respetan y se conversan siempre adentro. Cuando uno no está de acuerdo y pierde una votación, acepta lo que la mayoría dice. Lo manifesté a esto, creo que no da para mucho más. Es nada más que esto. Ellos son amigos, son nuestros amigos, son correligionarios. Esperemos que mañana podamos tener alguna apreciación y un acercamiento. Puede haber novedades entonces. La unificación del bloque y que esta sea antes del 1 de marzo. Puede estar esa novedad entonces mañana, que terminen la reunión, el encuentro que tienen con esta unificación. Y nosotros esperamos que realmente mañana se dé la unificación del bloque y que no solamente sea una foto del radicalismo. Diputada, acaba de presentar usted un proyecto de resolución, un pedido de informes por la calidad del agua del río Uruguay. ¿Esto tiene que ver, tiene información concreta, tiene que ver con algún tipo de peligro de contaminación o volvemos a la época de las denuncias contra Uruguay por el tema de los desechos de las pasteras? ¿Qué es lo que hay alrededor de este pedido? Nosotros hay un organismo binacional que se llama Comisión Administradora del Río Uruguay. Sí, el CARU, la CARU. Integrada por Argentina y Uruguay, y es la que tiene la administración del Río Uruguay. La Comisión Administradora del Río Uruguay, entre sus obligaciones, es monitorear el estado sanitario del río Uruguay y además monitorear todo lo que es el sistema de playas seguras dentro de las localidades de la ribera del río Uruguay, sobre todo en esta época del año que para nosotros, para los entrerrianos, es una época de muchísima afluencia turística y más que nada las costas de nuestros ríos. Vimos una publicación del Ministerio de Salud de la Nación donde manifestaba la presencia de algas y de
cianobacterias en las costas del río Uruguay, a la altura de la provincia de Entre Ríos, y esta no en ningún momento fue informada por la CARU, y además tampoco hace varios 2 años que no informa ningún tipo de no hace ningún tipo de informes públicos sobre el estado del río. Pero, a ver, si podemos unificar la información. ¿Ustedes tienen concretamente información del Ministerio de Salud o del Ministerio de Medio Ambiente de su provincia donde hay contaminación? No. De la Nación. De la Nación. Del Ministerio de Salud de la Nación. Y esto... habla de la contaminación del río, pero no habla nada de la CARU. La verdad que nosotros tuvimos una contestación, sí, del presidente de la comisión administradora, la mandó a mi correo, dice que tiene todos los estudios, que algunos no se realizaron en época de pandemia en el río Uruguay, pero bueno, no da la información de por qué no los da a conocer, no los hace público, no los informa, claro, y tampoco nos informa a nosotros cuál es el resultado de esos estudios. Claro, pues la CARU está obligada... lo que pasa es que el río Uruguay, le voy a decir la verdad, o sea, nosotros con el tema de las pasteras, no solamente en el río Uruguay tenemos un problema con las pasteras, que puede ser o no, la verdad que no se ha detectado demasiada contaminación con las pasteras después de algunos tratamientos que ha hecho Botnia. Pero sí hay contaminación de residuos cloacales de algunas municipalidades, y sí hay contaminación de algunas empresas o algunas industrias de los dos márgenes del río Uruguay, tanto del lado argentino como del lado uruguayo, donde realmente más que nunca es este organismo, y son los estados, tanto argentinos como uruguayos, quienes deben ejercer este poder de control. Diputada, vuelvo al tema de las autoridades parlamentarias. Amanda le preguntaba por la reunificación del interbloque. Yo agrego la consulta por la unificación de los bloques, perdón, de los bloques radicales. Yo agrego la consulta por el interbloque, que todavía no se pudo definir. El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, que era Mario Negri, y el oficialismo en algunos casos dice, bueno, esto dificulta las negociaciones porque no tenemos un interlocutor. ¿Ve posible que se pueda resolver este tema? Todo se puede resolver y todo se va a resolver. La situación de nuestro interbloque no es la misma que hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás nosotros teníamos 3 partidos que integraban Juntos por el Cambio. Hoy tenemos un montón de bloques que algunos tienen una sola persona. Entonces, obviamente que la organización y la conversación y las representaciones dentro del interbloque son diferentes. Pero todo esto se va a solucionar. Si hay algo que nosotros tenemos en claro dentro de Juntos por el Cambio, es que tenemos que estar juntos, que tenemos que dar a la sociedad una imagen de una oposición unida, y que de hecho nuestras diferencias son muy pocas y siempre vamos a tener mucho más coincidencias. Aunque a veces la espuma sea mucho más fuerte, nosotros tenemos mucho más coincidencias que diferencias. Y dentro de Juntos por el Cambio vamos a seguir siendo unidos y vamos a hacer una oposición que están todas juntas. Le quería preguntar respecto al debate que también van a tener que afrontar y en los bloques va a ser complejo respecto a el subsidio al transporte, ¿no? En la última sesión que se dio el Congreso, en la anteúltima del presupuesto, bueno, uno de los argumentos del oficialismo para pedir el acompañamiento de muchos diputados era que se había conseguido un incremento muy importante al transporte del interior, de las provincias, alrededor de 47.000 millones de pesos. Bueno, sin la aprobación del presupuesto se está resolviendo de otra manera ahora con algunas cuotas que está planteando el Ministerio de Transporte, pero surgió sin duda
también en relación al Fondo Monetario la disminución de los subsidios o en algún sentido que la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires asuman la totalidad del subsidio al transporte aquí en la zona del AMBA. ¿Cómo augura esa discusión al interior del bloque del radicalismo por un lado, donde tiene bastantes importantes representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los dos bloques, y luego, bueno, con el PRO, ¿no?, que tiene su principal representante, uno de ellos que es Rodríguez Larreta, dando una discusión justamente en relación a no poder asumir estos subsidios? Se lo pregunto más allá de su mirada sobre el problema, ¿cómo piensa que se puede dar esa discusión que puede ser importante también en una organización política como la que comparten en Juntos por el Cambio? Mira, nosotros argentinos somos todos. Y si hay algo que tenemos que dejar de ser es que haya argentinos de primera y argentinos de segunda. La gente que vive en el interior necesita tener las mismas condiciones de vida y a veces no las podemos tener. Obviamente que me parece que lo que debería hacer el Estado es presentar un nuevo presupuesto para que se pueda tratar y de que no tengamos que tratar cada tema por separado de estos temas que son importantes, como el subsidio al transporte automotor. Pero la verdad que cuando a veces se plantean cuestiones electorales en cuanto a la distribución de los subsidios, es muy triste, porque si no seguimos con este tema de que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Sí. Y a esto me refiero no solamente a la capital, sino también a Gran Buenos Aires, que es donde está la mayor cantidad de votantes de nuestro país. Y suele ser muy injusto, ¿no? Argentinos somos todos y debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Muchas gracias, diputada, por esta comunicación. Esperemos que salga muy bien el encuentro del bloque en el día de mañana y seguramente tendremos todas las novedades de lo que surja de esa reunión. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos pronto. Y otro de los proyectos que está en la convocatoria de extraordinarias, más allá de que cada vez hay más certezas de que es muy improbable que haya una sesión, es el proyecto de compra argentino. Martín, vos estuviste recuperando un poco. Martín Bravo, tengo dos Martínez, me miran los dos. Estuviste sintetizando el proyecto. Sí, tal cual. Este es uno de los 18 proyectos que envió el gobierno a extraordinarias. En realidad había presentado antes, después de las elecciones primarias, en septiembre, con la firma del presidente, del jefe de gabinete Juan Mansur y de Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. Bueno, el proyecto no avanzó y probablemente sí quede para el próximo periodo de sesiones ordinarias. Es para promover las compras de productos nacionales y bienes nacionales en los organismos del Estado principalmente. Es un proyecto para reformar la ley 27437 sancionada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Y lo que hace el proyecto es establecer preferencia para la adquisición, localización o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado, así como organismos descentralizados. Es para todo lo que sea administración pública nacional. También amplía el alcance original a otros organismos como el PAMI para promover la industria farmacéutica nacional y de equipamiento médico. Esto también es otra de las iniciativas como para ahorrar algunos dólares en este momento que es tan necesario, dejar de importar y promover la industria nacional. Y además acordate que hace unos años atrás, en el 2014 creo, o en el 2013, se aprobó la ley de laboratorios públicos y que también venían a reemplazar algunos de los medicamentos y también de los insumos médicos que muchas empresas no producen porque no son rentables. Entonces, de esta forma también se garantiza mayor cantidad de insumos y de un precio más competitivo, digamos. Claro, que el Estado apoye ese tipo de producciones estratégicas es con una mirada a largo plazo, ¿no? Como para hacer un funcionamiento más eficaz para el Estado y que también promueva la producción local. El alcance, como decíamos, organismos de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado, los entes públicos y fondos fiduciarios, licenciatarios, concesionarios, permisionarios y autorizados por el Estado Nacional de Obras y Servicios Públicos del Estado Nacional y contratistas directos. Ahora vamos a ver
También, bueno, el Poder Legislativo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Nación. Son casi todos los organismos públicos nacionales que harían dentro de esta ley. También crea el Fondo Fiduciario Público para el Compra Argentino para generar mejores condiciones financieras de acceso a las compras públicas, lo que planteas, Amanda, con los medicamentos y otros rubros también. Sí, me imagino acá el Poder Legislativo, además de lo que puede ser la alimentación para el comedor, también tiene que ver con la compra de sillas, la compra de computadoras, la compra de papel, o esos materiales que se usan cotidianamente y que cuando uno ve el gasto o el impacto que tiene en la economía de cada una de las instituciones es mucha plata. Sí, por ahí Martín ahora lo va a exponer mejor por ahí, pero el PAMI, ¿no?, es uno de los organismos, por ejemplo, que está contemplado en este proyecto de ley que hasta ahora no estaba dentro de este paquete del compre argentino. Y es uno de los principales erogadores de recursos, más gastadores de recursos públicos. Es una de las cajas más importantes, no solamente por los medicamentos gratis, sino también por los insumos para todos los geriátricos que atienden. Claro, porque hay muchos entes autárquicos que han quedado afuera del proyecto original de compra argentino, ¿no, Martín? Claro, el proyecto ya estaba sancionado en 2018. Sí, el PAMI es uno de ellos. Sí, los medicamentos y el equipamiento médico también. Sí, las prótesis, todas esas cosas. Es muy importante, claro. Que nos pasan cuando estamos más viejos. Demanda mucho presupuesto. Sí, ya. Claro. Y mucho de eso es importado, tal como vos decís, porque no había sustitución de importaciones en una época. Así es. Vamos a la próxima, que es el Congreso, funcionará como contralor a partir de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada. A ver la próxima, si no cuento qué se toma, qué se considera como compra nacional. Acá tenemos datos y proyecciones. Las compras públicas representan el 13% del PBI. Es un montón de plata. Es un montonazo. Es un montonazo, no sabía que era tanta. En este momento también es una forma también, Martín, de ajustar en algún sentido el gasto en términos de si se compra con pesos es más barato que si se compra con dólares. Sí, claro. Sí, sobre todo en este tipo de compras, cuando hablábamos de organismos que tienen que ver con la salud, por ejemplo, en muchos casos son insumos importados, ¿no? Sí, 13% es un montón del Producto Bruto. Y el 75% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y de ellas 97 son minipymes. Decía, para aclarar, un bien es de origen nacional. ¿Qué se considera de origen nacional? Cuando ha sido producido en el país y el costo de los insumos importados no supera el 40%. Puede tener una parte, pero que no supere el 40% del valor bruto de producción. Y en cuanto a la obra pública, que también entra, se considera nacional cuando al menos el 50% de los materiales sean de origen nacional, porque algo puede haber de origen extranjero, pero que no supere el 50%. Sí, pensaba en las computadoras que se ensamblan en Tierra del Fuego, por ejemplo, y algunos de sus componentes también se producen acá, o los parques automotores cuando se tienen que renovar, pensar ahí en justamente inversiones que tengan que ver con las líneas que se montan acá en Argentina, digamos. Claro, que no haya una exigencia del 100% porque eso sería incumplible y que haya una proyección también a largo plazo. Acá tenemos otras proyecciones. Las MIPYMES tienen un 15%, en este caso de preferencia van a pasar al 20%, y las demás empresas nacionales un 8% y van a tener el 15% y se aprueba el proyecto. También hay un 3% adicional para los casos que tengan mujeres en los cargos jerárquicos, mayoría de mujeres en los cargos jerárquicos de la empresa. Ahora vamos a la próxima. Sí. Esta me parece que es la última. Esa es la última. Está bien. Entonces agrego que el proyecto establece multas y sanciones de entre el 5 y el 50% del valor del contrato para quienes incumplan. O sea, si vos decís que tenés el 40% de producción nacional en tu producto y no tenés el 40%, y sale la licitación, te multan, digamos. Tal cual, o no podés cumplir con las entregas. Con la entrega. Hay ese tipo de incumplimientos con la comisión bicameral, que es la encargada del seguimiento. Bueno, este es uno de los proyectos que también se buscaban discutir y aprobar aquí en la Cámara de Diputados en el contexto de las sesiones extraordinarias, y como bien marcaba Martín Bravo hace un ratito, es la modificación, la ampliación o la reconfiguración de un proyecto que ya viene del 2018, cosa que sucede muchas veces en la revisión que hacen
los distintos gobiernos sobre la legislación vigente. Todo esto lo vamos a estar desarrollando también en un ratito nada más, porque ya está en nuestros estudios el diputado Jorge Vara del radicalismo de Corrientes, con quien vamos a estar conversando un largo rato aquí en el estudio. Le agradecemos mucho que esté, porque hay mucha preocupación por lo que está sucediendo por los incendios ahí en la provincia de Corrientes, y también la necesidad de, bueno, fortalecer las brigadas, las acciones locales, nacionales, para atender esta situación gravísima que afecta a la ciudadanía, específicamente en Corrientes, pero sin duda a toda la Argentina, porque son muchas, miles, millones las hectáreas que se están quemando en este momento. Pero vamos a la pausa y volvemos en un segundito nada más para seguir conversando. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Y lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Yo, en lo personal, digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros como grupo político opositor qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar, y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno.
Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/Ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Continuamos aquí en la tercera edición de DTV y como habíamos anticipado hace un ratito, está con nosotros Jorge Vara, diputado del radicalismo por la provincia de Corrientes, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros este rato. ¿Cómo está? Bien, muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, preocupados todos por lo que pasa en Corrientes. Sí, Usted me contaba que acaba de llegar hace un rato y que llegó ahí con el olor a humo encima. Una situación muy grave. Muchas pérdidas económicas, muchas pérdidas ambientales, ya que mi provincia tiene mucho ambiente para... es parte, creo, de nuestra riqueza, es el ambiente y particularmente los esteros del Iberá. No solamente, pero por lo menos son los más conocidos, pero en realidad además tienen mucho valor ambiental. El tercer humedal del mundo, el segundo de Latinoamérica. Y lamentablemente tengo que decirle que se venía protegiendo solo, es un sistema muy inteligente. Muy estable, pero a partir de hace unos 3 días empezó a prenderse fuego también. Y la situación, le preguntábamos hace un rato, ¿no, Fray Alegre, si la situación tiene que ver con el cambio climático, con la ola de calor, con focos intencionales, con falta de previsión y imposibilidad de cuidados. ¿Cuál analizan ustedes, por lo menos, que son los orígenes de esta situación que ya se ha llevado un medio millón, ¿no? Hay más de millones. O sea, la última evaluación del recurso natural del INTA da 535.000 hectáreas, pero salió hace 6 días atrás. Usted no sabe todo lo que se prendió fuego en los últimos 6 días. Yo creo que estamos hoy por encima de las 600.000 hectáreas. Muchísimo. Están entrando en fuego aproximadamente 25 a 30.000 hectáreas por día. O sea que estamos arriba de las 600. Yo creo que si los pronósticos estos que nos dan es que seguimos hasta febrero en estas condiciones, con alguna lluviecita en el medio, pero de escaso milimetraje, que ayuda para calmarte 3, 4 días y después volvemos a la misma situación. Yo creo que vamos a cerrar febrero con 1 millón de hectáreas quemadas. Pero en realidad no son solamente las quemadas, son la seca lo que está afectando en todos los sistemas productivos, aunque no se queme, digamos, ¿no? La pérdida de producción, yo las estimo, es una estimación no como diputado, sino como profesional de esta cuestión, y además que fui mucho tiempo ministro de producción de nuestra provincia, yo estimo que vamos a estar alrededor de 500 millones de dólares fácil, digamos. Es mucho para una provincia como Corrientes. De pérdidas de la producción. De pérdidas de producción sin hacer una evaluación económica de las pérdidas ambientales, que no es tan fácil medirlas económicas. La producción sí, porque tiene un valor, digamos. Lo del ambiente tiene un valor incalculable, ¿no? No, y además no se puede medir tampoco los efectos que continúan, ¿no? A partir de eso, ¿cuánto tiempo lleva a recuperarse? Para marzo, pero no nos dicen la fecha. Ojalá fuera el 1 de marzo, cuando estemos abriendo acá las sesiones, que esté lloviendo en Corrientes, pero no está claro si es el 1 de marzo. Y la diferencia entre si fuera el 1 o el 15, le puedo asegurar que... Es vital. Mortal. Diputado, retomo la pregunta de Amanda. ¿A qué atribuye las causas más allá del cambio climático? ¿Qué factores analizan que puede haber incidido? Hay una serie de condiciones predisponentes que es multifactorial, pero todos factores muy vinculados.
El primer tema no es como una foto, sino que es una sucesión. De hecho, el primer punto es que llovió mucho en noviembre, con lo cual todos estábamos muy contentos, teníamos muy buenas lluvias para entrar bien al verano. Sabíamos que el ambiente iba a bloquear la lluvia en diciembre y que eso iba a continuar durante el verano, pero las lluvias en noviembre fueron en general muy buenas, sobre todo en el centro norte de la provincia, muy buenas, más de la media, más de lo normal. O sea que eso generó un ambiente húmedo lo suficientemente. Y para que haya fuego, le voy a decir una explicación muy básica. Usted necesita primero combustible, si no hay nada para que se queme. No hay fuego, ¿no es cierto? O sea, si usted tiene un depósito de vidrio, no va a haber, porque esto no es combustible. Necesita una temperatura muy alta para que esto se prenda. Esto se hace con fuego, con temperatura, pero las temperaturas necesitan no es la de un fósforo o la de un... O lo que hace que se prenda un bosque o un pastizal, ¿no? No tiene combustión porque necesita mucho combustible. Esa lluvia excesiva en noviembre generó mucho combustible. Tenemos los pastos con mucho pasto, los campos con mucho pasto y además nosotros tenemos la empresa, la provincia con mayor cantidad de hectáreas forestadas. Nosotros tenemos alrededor de 530.000, 540.000 hectáreas forestadas. Es un material fenomenal para la quema. Gracias a Dios eso es lo más protegido, porque además por su alto valor se protege, pero teníamos 12.000 hectáreas quemadas nomás, que es poco en términos de porcentaje, pero mucho lo que vale. Lo que pasa es que hoy son más de 12.000. En los últimos días entró en la zona de Ituzaingó, que es el departamento más forestado de la provincia, y ya entre los últimos 4 o 5 días se incendiaron 5 o 6.000 hectáreas más. O sea, yo creo que vamos a estar en 20.000 hectáreas. Eso calcule, mire, usted tiene en una hectárea media, se quemaron una hectárea de pino de 30 años, ahí no tiene menos de 300 toneladas por hectárea. No tiene menos de 300 toneladas por hectárea. No, eso vale aproximadamente $30 en pie la tonelada. Cortado, llevado al aserradero vale mucho más, pero $30, $40. Calcule por esa tonelada, usted tiene más de 12.000, tiene alrededor de $12.000 en pie. Así que calcule, 1.000 hectáreas son $12 millones. Sí. Usted tiene, hoy se quemaron más de $200 millones. Y además esto que decía, ¿no? Tardan 30 años en crecer los árboles, estos por lo menos, entonces también es un proceso muy complejo de equilibrio hacia adelante. Y el monte, aunque no se queme todo, para lo único que sirve para energía, se lo puede cortar y mandar a la planta. Nosotros tenemos 3, ya va a entrar en servicio una 4ª planta que produce energía a partir de biomasa, ¿no? Sí, para lo único que sirve para eso, que es lo que menos vale. Porque en realidad para energía se usan los residuos del aserradero. El acerrín, la viruta, los raleos, o sea, todo lo que no sirve va a planta, no lo que sirve. Se supone que esos árboles iban a aserradero, no a la planta de energía. Entonces genera una situación muy complicada, hay muchas pérdidas en arroz y el sector que más se pierde en ganadería, ¿no? Porque nuestra ganadería depende de los pastos naturales y depende mucho de la naturaleza. Y cuando depende más de la naturaleza falla, usted tiene más problemas, ¿no? Y la ganadería está muy complicada. Además es la principal actividad económica de la provincia. Tenemos 20 y pico de miles de productores ganaderos. Y con relación a la prevención de los incendios y a la posibilidad de atacar el fuego, digo, cómo es las condiciones en la provincia y también la discusión que se tiene con la Nación sobre cómo articular, porque imagino que es muy difícil combatir el fuego con esta cantidad de hectáreas y con estos bosques, ¿no? Porque una cosa es en pastizales y otra cosa es en el bosque. No, totalmente, sí. En la forestación lo que hay que tratar es que no entre a la forestación, protegerla perimetralmente, que no ingrese. Pasa que cuando las condiciones predisponentes son muy factibles, se prende fuego adentro de la forestación. O sea, el fuego se genera dentro de la forestación. Y después otra cosa, cuando haber tan altas temperaturas se producen algo que se llaman térmicas ascendentes, que es lo que levanta un avión, por ejemplo, hacia arriba, etcétera. Y esas térmicas ascendentes levantan el material y levantan inclusive residuos sólidos con fuego. Y los puede hacer volar y cuando encuentra condiciones adecuadas baja, o sea que le puede generar un fuego en retaguardia, o sea usted está enfrentando el fuego acá y de golpe vuela material si las condiciones son de térmicas ascendentes y viento y de golpe en retaguardia a 100 metros se le enciende Es como si fuera un huracán y cuando se da cuenta está rodeado de fuego, que es lo que pasa con los animales y después los animales no pueden escapar y es una situación muy compleja, nunca tuvimos una situación tan... Nosotros tuvimos una seca muy grave en el 2008, hasta principios de 2009 fue larga, fue muy larga y se perdió mucha producción.
pero no tuvimos el dramatismo de estos incendios porque las condiciones que se fueron dando no son las mismas que se van dando ahora. O sea, es un tema muy técnico explicar, pero no son las mismas condiciones. Pero esta es Por eso la primera gente vez. está muy asombrada. Todo lo que ustedes están mostrando es una cosa que no voy a decir que no tuvimos fuego. Fuego estamos acostumbrados, mis hijos de chiquitos están acostumbrados al fuego, hasta mi perro sabe cómo se desplaza el fuego, por dónde tiene que ir. Sí, Eso es fuego. pero nosotros esta convivimos. dimensión no. Pero no esto nunca he visto. Es la primera vez que se enfrenta a una situación. Esto es una cosa... Además, los vientos que tenemos velocidad del viento el doble de las medias normales. O sea, que te tenga todo un día 35 o 40 kilómetros de viento no es normal en corriente eso. Eso en la Patagonia, pero no en corriente. Bueno, y eso hace correr rápido el fuego. Además, otra cosa necesita es combustible, le decía, y necesita oxígeno. Sin Aire. oxígeno no hay combustión. No hay combustión sin oxígeno. El viento es oxígeno. Por eso usted sopla para hacer un asado cuando quiere que la leña para ahí está media húmeda y no le quiere prender. Y el material muy seco. Volvemos al asado. Si se le humedeció el carbón, cuesta prender. Sí. ¿Y qué le tiene que dar? Viento para que prenda. Bueno, cuando se da condición, mucho material seco, porque la alta temperatura y la baja humedad relativa del aire que tuvimos. Y a su vez tiene oxígeno, porque tiene mucho viento y no son rachas de viento durante todo el día. Permanente. Es imparable. Entonces, después si algunos van y prenden de la banquina, no vamos a decir que por eso es irresponsable. Esto ocurre porque se dieron las condiciones. Ahora, que hay irresponsable, hay irresponsable. Que hay irresponsable por hacer daño, sí, por alguna intencionalidad, y puede ser. Yo no me gusta aseverar lo que no tengo certeza que es así. Yo le explico las cosas que yo tengo certeza, digamos. También tengo grabación inclusive de gente que estaba tirando fuego. Vehículos que están tirando fuego, siempre en la ruta más transitada, porque es lo que permite salir porque hay tanto movimiento que bueno, pero hay cámaras también que han tomado, tenemos varios casos. Se puede registrar mínimamente que hay algunas personas que tienen la intención de prender fuego y digamos se puede conocer, pero tampoco se puede contener. Hay problemas de vecindad. En otras épocas yo sé gente que por ahí era un campo que normalmente se entraba a cazar y de golpe dijeron No se cambió entra de dueño, el dueño nuevo dijo, a mí no me gusta que entre a cazar, prohibido cazar, no se caza. Bueno, le prendían fuego. Otra cosa que ha acudido mucho allá, no es el caso por ahí ahora, abigeato. Esa es la segunda profesión más antigua del mundo. Sí. El abigeato es robar animales después de la prostitución, la segunda profesión más antigua del mundo. Sí. Perfecto, bueno, listo. Entonces, el dueño denuncia. Y cuando se entera quién es, denuncia a ese. Bueno, ese seguro, mira, el dueño pasa un mes, pasa 2 meses y le prenden fuego al campo. Como diciéndole, pero yo te tengo que robar la hacienda y vos no te tenés que cajar. Claro. ¿Eso es lo que provoca este tipo de incendios o también es eso, como un poco le preguntaba a Martín, que usted explicaba que son varias las condiciones? Porque si esto pasa cotidianamente, este volumen de incendios, bueno, no se da todos los días, digamos, no se da todas las temporadas. No, porque la mala intencionalidad siempre hay, y sin embargo no siempre hay esto. O sea, esto es porque se dan condiciones para que haya. Y por eso no trasladar la responsabilidad ahí y no analizar objetivamente las condiciones que tenemos y las cosas que deberíamos hacer para tratar de evitar este tipo de cosas. O sea, cuando se dan estas condiciones es imposible evitar los incendios, pero sí atenuarlo y sobre todo atenuar los daños. Y sobre todo de la seca, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo se puede intervenir desde la política? Yo creo que, a ver, si usted me dice, no, yo acá preparar y con mucha experiencia en esta cuestión, 10 años fui autoridad de aplicación en la ley de fuego. La ley nacional de fuego requiere que las provincias se adhieran. Tiene que estar adherida a la ley. Las nuestras fueron las primeras que se adhirió. Eso salió en 2009, se votó acá. Y sale la ley y el Estado Nacional la reglamenta. Cuando sube Domínguez al ministerio, ahí la reglamenta, manda a las provincias y nosotros fuimos la tercera o cuarta provincia que adherimos a la ley nacional de fuego. Y nos tocó a nosotros ser autoridad durante mucho tiempo, tenemos mucha experiencia en la cuestión. Si usted me dice que hay que reformar la ley, que es un problema de vacío, primero no hay vacío legal porque hay ley. Segundo, la ley no es mala.
Yo creo que con esa herramienta podemos hacer un montón de cosas. Me parece lo que tenemos que hacer las cosas que hay que hacer. No echar la culpa, o si no, bueno, hoy está de moda echar la culpa al Congreso de todo. Sí, que faltan leyes. Así es más fácil, así, espectacular. Yo eso no descubrí cuando era funcionario, no se me ocurrió, digamos, pero los problemas, tuve muchas veces problemas, podría haber echado la culpa a la legislatura provincial. De que, claro, es que no tenía leyes para todo. Para acá trabajar. hay que hacer lo que hay que hacer y no hay impedimento para hacer lo que hay que hacer. Igual la ley de fuego se modificó hace poco. La gestión del fuego, primero no se puede dejar de lado el tema territorial. O sea, el tema territorial, las provincias tienen que involucrarse necesariamente, porque la nación desde lejos no puede. Es lo mismo que diga, la nación monopoliza el tema de la seguridad. La seguridad tiene que estar, para eso están las policías provinciales. Antes era la Policía Federal, tenía más incumbencia, un país mucho más chico, con mucho menos delito, mucho menos inseguridad, pero ya está, no es ese país. No estamos en los años 40, 30, 40, no. O sea, hoy necesitamos que en el territorio, es más, muchos se plantean inclusive la policía municipal, porque ya la provincial es como que no llega a tiempo. Acá yo creo que en esto tiene que haber mayor injerencia provincial y no hace falta, se puede trabajar en una nueva ley, pero no sé si es estrictamente necesario. Uno puede combinar desde nación con las provincias mejor esta cuestión. Ahora, la nación no puede estar ausente del apoyo de la otra provincia. Yo tengo una propuesta al respecto, pero no quiero decir que por una ley vamos a cambiar si no hay actitud de cambiar la cuestión. Claro, y más allá de la ley, le decía, en este momento puntual, en esta emergencia, ¿cuál es su mirada de la asistencia de Nación? Que hay una discusión, ¿no?, entre la provincia y Nación. Sí. El Ministerio del Interior habló de 200 millones de pesos de ATN. La asistencia de Nación, cuando empieza este problema, yo creo que no se estaba dando la prioridad y no se estaba viendo para adelante lo que iba a pasar. Cuando los pronósticos hoy nos permiten ya anticiparnos esa cuestión. Muchas áreas manejan esos pronósticos. Por ejemplo, para volar a usted le interesa lo que pasa en el momento que usted va a decolar y en el momento que usted va a aterrizar y lo que va a durar el vuelo. Entonces son de corto plazo. En otras cuestiones, como la actividad agrícola, por ejemplo, hoy nosotros nos manejamos con pronósticos. Todas las juntas de grano, de Rosario, González, todos tienen su asesor en climatología, todos ya previendo, los mercados prevén. Sí, claro. Por ejemplo, cuando empieza este problema suben los precios de Chicago. Y suben los precios de Chicago, ya sabían lo que en el litoral sudamericano iba a pasar, que es la que compite en la producción de alimentos. En todo el hemisferio occidental, las dos principales son Estados Unidos y Mercosur, digamos, ¿cierto? O sea, toda la zona sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, es ahí donde se produce todo el alimento. Ya los precios empiezan a tomar precaución. Lo que normalmente se llaman los weather markets, que son los mercados climáticos, digamos. Es impresionante cosa. Ahora, ¿por qué nosotros desde la función pública del Estado no utilizamos esos pronósticos? Y tratamos de anticiparnos y prepararnos antes, y cuando empieza a ocurrir estar. Por ejemplo, otra cosa, cuando esto es un fenómeno niña, se encima una niña encima de la otra. Los climatólogos, la claro ahí, previeron la niña. Lo que la mayoría no previeron es la segunda niña. O sea, la doble corriente la repetición de una encadenada detrás de la niña. Eso, pero bueno, hay varios que están pidiendo la disculpa del caso, pero todos previeron una niña, se sabía, pero por ejemplo, usted sabe que viene una niña, la niña siempre se genera en el Pacífico ecuatorial. Sí. Allá. La corriente allá Iteria, Correntino, allá lejos, quiere decir, muy lejos. No sé. Sin embargo, la influencia de eso es el litoral sudamericano. Sí. Bien, ¿por qué? Y yo, pregúntenle a algún climatólogo, más o menos, hasta ahora no se explica bien, pero genera un impacto acá. Se sabe que va a castigar en la región, lo que no se sabe exactamente en qué lugar. Lo mismo cuando viene niño. Cuando viene un niño, usted sabe que va a llover todo en la región. Va a llover mucho, pero en algún lugar va a ser catástrofe. Sí. A veces le tocó en un lugar, yo cada niño tuvimos, le puedo decir dónde pegó, ¿no es cierto? Algunos nos pegó a nosotros, otros le pegó a los vecinos, gracias a Dios, se apiadó con nosotros y le atacó. Va compensando, Dios va compensando los centros de gravedad. Pero entonces, usted, no es que en la provincia tiene que estar preparada solamente la provincia. Claro. Tiene que estar la nación preparada en la región. Por ejemplo, yo doy algo imaginario, digamos, es fácil acertar pruebas con el diario El Lunes, por supuesto, no quiero entrar en esa hipótesis, pero por ejemplo, en el epicentro de la región negra deberíamos haber estacionado 20 aviones hidrantes
para atender la cuestión. Por ejemplo, en el aeropuerto de Resistencia, que además hay base de Fuerza Aérea también, como para estar ahí preparado, no importa si va a ser en Chaco, Formoso, o si va a ser en Corrientes, Misiones, y de ahí se mueve. Pues todas estas localidades tienen aeropuerto base y después tienen pistas para operar. Y en el momento que empieza esto, la Nación, en ese momento el organismo tenía 4 aviones disponibles, cuando normalmente se trabaja con 16, 18, 20, 22 aviones. Australia en septiembre, ¿sabe cuántos aviones prepara? 50 aviones. Claro. Permanentes. Y 100 aviones en alistamiento, que son aviones aeroaplicadores, que ya tienen los kits para adaptarlos y convertirse en esto. O sea que en un momento de necesidad Australia estaba en condición de tener 150 aeronaves y nosotros tenemos 4. O sea que cuando empieza el primer foco, si hubiera una disposición más profunda de prevención de los incendios, al primer foco de fuego los aviones hidrantes podrían contenerlo, digamos, de alguna manera para que no se expanda. Pero faltan aviones hidrantes. Es bien, correcto, porque ningún fuego se apaga con aviones. Pero sin aviones es muy difícil. Es casi imposible contener. Los fuegos se apagan desde tierra, pero se lo combate de tierra, pero con y sin apoyo aéreo es otra cosa. Y la velocidad en zonas de problemas de accesibilidad como los nuestros, la velocidad con la cual usted llega con el avión no es la misma con la que llega con los medios aéreos. Los medios aéreos son los primeros que pueden estar ya. Pueden anticiparse y hacer tiros anticipándose a la gente de tierra, y ahí se va sumando la gente de tierra. Además, los aviones, hay tanto humo ese que no sabe dónde tirar, porque el mismo humo le impide la visibilidad, y no tienen que andar metiéndose entre el fuego, porque eso es peligroso, van a caer la mitad de los aviones. Es decir, digo, pero ahí también lo que decía Martín, y preguntarle, porque desde el Ministerio de Nación se planteó que hacía falta, como usted bien decía, que las provincias un poco se hagan más cargo también de los brigadistas, de los trabajos para la contención, sobre todo, ¿no? Porque ahí hay una discusión compleja. Nunca operó Nación desde tierra. Siempre Nación lo que nos apoyó fue con los medios aéreos y fundamentalmente con medios y apoyo a los bomberos voluntarios nuestros. O sea, nunca, yo por lo menos en los 10 años que estuve, nunca intervinieron bomberos de Nación, del Servicio Nacional, salvo algunos especialistas que va para acompañar en algunos casos muy graves, pero no actuó. Ni tampoco tuvimos muchos bomberos de otras provincias como están yendo ahora. Eso le está dando la magnitud y la gravedad de la crisis, digamos. Porque hoy están yendo de Córdoba, están llegando bomberos de Córdoba, Mendoza, de Jujuy, de la provincia de Buenos Aires, ahora está yendo gente, y algunos medios aéreos, creo que 2 o 4 aviones y 2 helicópteros, y van a ir completando en los próximos días 100 bomberos de la provincia de Buenos Aires. Entonces eso está bueno porque usted comparte el recurso. La provincia que no está afectada y tiene recursos en reserva fría, se dice eso, está en reserva fría, usted lo puede utilizar. Eso es racionalidad o sea, no puede tener cada una en la provincia 50 aviones disponibles, pero entre todas pueden tener. O sea, pueden haber 10 aviones en cada provincia y juntarla ahí. Y tiene que haber una coordinación de Nación. Es todo un tema voluntario entre provincias, digamos, ¿no es cierto? O sea, pero tiene que hacerse como un COFESA de salud, pero de atención del fuego, digamos, como la reunión que hacen los ministros de salud. Falta entrenamiento, hay entrenamiento, pero se sumó más gente, y la gente que se suma también tiene que tener una instrucción básica. O sea, tiene que tener programas más voluntarios, aunque no estén todos los días reuniéndose en el cuartel, pero cuando llega esto... Y yo otra cosa que ese es mi planteo, y probablemente ahí sí reconozco que tengamos que tocar algo acá, es prever que en situaciones extremas, cuando llega a cierto nivel ya de diagnóstico, que se dispara una alerta, así, trabajar con alerta amarilla, pero cuando se dispara la alerta roja, las Fuerzas Armadas que dependen del Ministerio de Defensa y no de Seguridad deberían también poder estar interviniendo. O sea, póngale... En mi provincia hay muchas unidades militares. Tenemos 1.200 bomberos trabajando voluntarios en este momento, ¿no es cierto? Pero hay más de 5.000 efectivos. Es decir, los efectivos ahora entraron, la semana pasada entró el fuego en los cuarteles de Mercedes, y para combatirlo fue dentro de los cuarteles, pero fuera de los cuarteles no está muy claro para si se sale o no se sale. Le aclaro una cosa, la Constitución en su artículo de no intervenir en asuntos no hay impedimento. Porque nosotros cuando tuvimos, a mí me tocó 2 inundaciones, que el gobernador me puso como coordinador de las 2 grandes inundaciones, una en el 2016 más al sur de la provincia y otra en 2017 más al norte de la provincia, en la zona de San Luis del Palmar. Y bueno,
Arreglamos con la compañía de ingenieros de Goya, por ejemplo, nos ayudó cuando fue al sur, y cuando fue al norte hay en Goya un batallón de ingenieros, o sea, el equivalente a un regimiento, digamos, una unidad más grande. Y en el regimiento regimiento 9 en Corrientes, una compañía de ingenieros que depende de la brigada que está en Resistencia. Y en las dos intervino el ejército. No hay ningún impedimento, porque no se trata de salir a reprimir delitos, cosas por el estilo, son desastres que naturales. Está taxativamente prohibido por la Constitución. No, esto se trata de hacer ayuda. En la pandemia, Sanidad, Ejército intervino. O sea, esto lo pueden hacer sin modificación de ley. Pero tal vez en una ley de fuego reformada podría incluirse. Bueno, Le digo sinceramente, no creo que sea necesario. Pero por ahí también este debate lo que permite es justamente cambiar la mirada sobre cómo implementar las políticas públicas, porque bueno, también es lo que decía usted, fue cambiando, se fue agravando la situación de la crisis climática por un lado y fue cambiando la percepción sobre el rol que tiene esa zona argentina. Usted lo citó con una palabra que es política pública, lo que pasa es que tiene que ser una política pública. Yo le digo una cosa, no es una política pública. Nos estamos... de alguna forma parte de nuestra improvisación en una cantidad de aspectos. Parece como que no estamos pensando que puede pasar. No sé, cuando sabemos que puede pasar y que en algún momento va a pasar, deberíamos tener más previsión en este sentido. Ahora, la perspectiva tampoco es buena. Hablaba de la falta de recursos de los aviones y en este y en otros temas es donde queda claro que los recursos, bueno, justamente escasean. ¿Cómo es la perspectiva? Hay que achicar el déficit con el acuerdo con el FMI. Uno presupone que no va a haber más aviones, sino tal vez lo contrario. Sí, no lo entendí bien la última parte. No, digo que con la necesidad que uno coincide, hay coincidencia tanto en el oficialismo como en la oposición, en los beneficios de bajar el déficit fiscal, que estén las puertas más ordenadas, pero eso probablemente genere que haya menos aviones, probablemente. Claro, que haya menos inversión en eso. Sí, que haya menos recursos todavía, ¿no? Cuando había que aumentarlos. Sí, lo que yo decía que tiene que ser en realidad lo que está haciendo ahora naturalmente. Pero debería estar como más preparado y debería haber empezado antes, digamos. Es decir, que las provincias, porque además, gracias a Dios, no es un tema que está afectando a todo el país. Sí, está localizado en Corrientes, digamos. Hoy está muy localizado. Según los satélites de la NASA, que tiene uno para detectar fuego específicamente, determinan que el 80%, en este momento probable, no sé, pero los informes hace 15 días que me mostraron la gente del INTA, de Recursos Naturales del INTA, el 80% de los incendios estaban dándose dentro del territorio provincial y el 20% en el resto de la región. Sí. Está claro que el problema está ahí, es decir, ahí hay que concentrarse nosotros. Sí. Y esa racionalidad en el uso de recursos es justamente prever la flexibilidad de los sistemas, porque no necesariamente que todas las provincias, es decir, cada provincia se arregla como pueda. Nadie está diciendo eso. No, porque sería... Claro, además el territorio argentino es muy grande y hay muchos desequilibrios también en términos de gestión de cada una de las provincias y ahí se requiere una articulación porque es imposible pensar que cada uno de los distritos vaya a tener un equipamiento de igual categoría. Tiene que estar preparada para manejar la cuestión territorial. Pero los apoyos extraordinarios, es decir, los apoyos que justamente le ayudan a neutralizar situaciones más graves, tienen que ser compartidos. Ahora, ¿qué pasa si no hay voluntarismo y relación entre los gobernadores para que apoyen a la provincia? ¿No es cierto? Si Córdoba, Jujuy o Mendoza no se apiada de nosotros, y ahora provincia de Buenos Aires, necesita más preparado y trabajar más con anticipación. Y la previsibilidad del clima cada vez están ajustando más porque los modelos matemáticos que analizan todas estas cuestiones cada vez mejoran más. No son perfectos, se equivocan. Como los economistas cuando le dicen que va a mejorar o va a empeorar la economía y después tienen que explicar por qué no pasó lo que ellos decían que iba a pasar. Pero lo cierto es que es bueno manejarse porque después termina pasando. Por ahí no sabe exactamente dónde va a pegar y si va a ser de mayor o menor magnitud. Pero todo el mundo hoy se maneja con las variables que permiten... Con las variables que están previamente analizadas, que no son ciencias exactas, digamos, son tal vez la menos exacta de la ciencia exacta, pero que son muy útiles y eso hay que estar preparado, si no podemos, porque empezar a actuar tarde cuesta mucho. Yo creo que hubiéramos podido evitar muchos daños a ustedes.
Muchas gracias, diputado, por venir, por traernos toda esta información de primera mano de lo que sucede en Corrientes. Y Menos también... mal que no me preguntan la unificación. No, no le preguntamos eso, lo dejamos porque sabemos que es Le más complicado que agradezco y no resolver. quiero darle la idea que mañana vamos a reunirnos en Santa Fe y vamos... Sí, pero nos parecía que esto era un tema muy importante y además también para darle la magnitud, ¿no? Porque a veces hasta que no llega acá a Buenos Aires no se toma en cuenta y es un daño no solo ambiental sino económico muy fuerte. Así que muchas gracias por contarnos todo esto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Esperemos que llueva. Esperemos que llueva, ojalá que llueva. Rezar al Gaucho Gil para que... Hay que rezarle la mucho al Virgencita de Itatí para que llueva. Sin duda que sí. Bueno, nosotros seguimos porque hoy hubo una actividad política importante aquí en la Cámara de Diputados. Se estuvieron reuniendo algunos de los referentes de los distintos bloques con el enviado en un intercambio bilateral con un miembro de la Cámara de los Lords de Inglaterra. Se trata de Nicholas Herbert, que estuvo aquí en representación de la Cámara de los Lores, como les contaba, con el fin de promover los derechos y las libertades de las personas de la comunidad LGBT en todo el mundo. Estuvieron intercambiando en el Salón de Elia Parodi, ahí vemos la foto justamente de algunos de los diputados que estuvieron presentes. También estuvieron trabajadores del Congreso de la Nación, como el director general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara, Ariel Sotelo. También estuvo Laura Canigia, jefa del Departamento de Géneros y Diversidad y Sexual aquí de la Cámara, la directora de Relaciones Bilaterales y Grupos de Amistad del Senado, Silvana Festinese, Constanza Gali, que se encarga de los asuntos políticos y programas de la Embajada del Reino Unido, y también Ruth Turner, que es miembro del Gabinete de Enviados Especiales del Gobierno del Reino Unido. Por la Cámara de Diputados estuvieron presentes Gabriela Esteves del Frente de Todos, Leo Grosso también del Frente de Todos, Guadalupe Tagliaferro de Juntos por el Cambio, que es senadora nacional, y también la diputada Mara Brauer, con quien en un minuto vamos a estar en comunicación. Estuvieron intercambiando las políticas LGBT. Argentina tiene una trayectoria muy grande, es uno de los principales países de la región que viene desarrollando políticas de inclusión, no solamente el reconocimiento de los derechos civiles como el casamiento o el derecho a la identidad, sino principalmente también otras problemáticas que tienen que ver con el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a constituir una vivienda y una vida con mayor dignidad. Pero vamos a recorrer un poco la Argentina para nuestra próxima entrevista. Mara Brauer, del otro lado, ¿cómo estás? Bienvenida a Diputados TV. Te queríamos consultar de este encuentro que se dio con representantes de Inglaterra para poner en común las políticas que se desarrollan de promoción y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. La verdad que sí, hoy hubo a la mañana una reunión muy interesante en el Salón de Elia Parodi con Lord Herbert, en representación del Parlamento del Reino Unido. Él es el encargado justamente de esta temática, de la temática de la diversidad sexual. Y vino a Argentina porque él está generando consensos para una reunión que va a haber en Londres a fin de junio. En realidad van a ser dos reuniones. Una, la reunión de la Coalición por la Igualdad de Derechos, y por otro lado una asamblea que se llama Safe to be Me, que significa sin miedo de ser yo mismo, donde representantes de distintos países del mundo vamos a trabajar con 4 ejes en relación a la igualdad de derechos, ¿no? Estos ejes son, por un lado, el eje legislativo, es decir, regular los derechos que la población LGTBQ+ tiene. Después acceso a la salud, a la educación, al trabajo, acceso a la justicia, y el cuarto eje es el campo privado, porque hay muchas políticas en el mundo de lo público y faltan políticas en el campo de lo privado. Por supuesto, en los países que hay derechos, porque pensemos que todavía hay muchos países en el mundo que penalizan, por ejemplo, la homosexualidad. Sí. Entonces, desde el reconocimiento del derecho a la existencia, una persona puede ser gay, lesbiana, trans, sin ser metido preso, hasta otros países que no hay una penalización, pero no hay derecho al matrimonio, no hay derecho a la adopción, no hay derecho a la identidad de género. Entonces,
se trabajan todos estos temas, ¿no? Desde el derecho a la existencia, para decirlo de alguna manera, hasta el acceso al trabajo en el campo de lo privado, no solamente en el campo de lo público. Y Mara, y preguntarte, porque justamente hiciste referencia que hay una cantidad importante, cerca de 80 países, si no es un poco más, que todavía hoy persiguen la homosexualidad. ¿Cuánto de eso se puso en común y el rol que tiene también Argentina como uno de los principales países de la región que promueve la ampliación de derechos? Sí, justamente el parlamentario inglés le interesaba mucho hablar con nosotros por la experiencia, ¿no? Reconociendo que Argentina es uno de los países de mayor ampliación de derechos en el mundo, nuestra ley de identidad de género es ejemplo para seguir para otros países. Entonces, bueno, también querían ver las dificultades, la construcción legislativa. Bueno, yo planteé, y otros diputados y senadores también, el tema que no solamente hay que pensar, y de hecho en esta conferencia se va a tratar la construcción legislativa, sino después la aplicación de las leyes. Nosotros hablábamos que nuestro país, si bien tiene los derechos, es muy diverso en las distintas provincias, como se da la no discriminación o el acceso a distintos servicios en función también de las características de la población. Y otra de las cuestiones que también hablamos es la interseccionalidad, porque sabemos que no es lo mismo ser gay varón que ser lesbiana, y ahí se habló del patriarcado dentro del colectivo LGTBQ, y también no es lo mismo ser gay, lesbiano, transexual de clase alta que de clase media que de clase baja. Entonces el tema de la interseccionalidad, ¿no? Cómo los derechos se cruzan con otras pertenencias, con otras identidades, y cómo pensar una política integral tiene que tener también en cuenta esto. Mara, también se estaba promoviendo este encuentro que contabas porque se van a cumplir 50 años de la primera marcha del orgullo en Inglaterra, en el Reino Unido. ¿Cuánto de estas políticas de visibilidad también se pusieron en debate, en juego y en análisis en los países, bueno, que están acá vinculados por un lado, y cómo aporta eso también al debate en otros lugares del mundo? Sí, claro, es decir, estas dos conferencias se hacen en el marco de los 50 años de la primera marcha del orgullo gay en Reino Unido. Y bueno, y justamente lo que se busca es potenciar, también reconociendo el activismo, y que los parlamentarios de los países que hemos avanzado podamos tener incidencia en las agendas o ayudar y generar incidencia en los países donde no existe esta ampliación de derechos. Martín. Diputada, ¿cómo le va? Martín Natale le saluda. ¿Qué tal? Diputada, ¿Cómo estás? La cambio de tema y hablamos de, obviamente, uno de los temas que ocupan buena parte de la agenda política es el acuerdo FMI y la Argentina. ¿Qué postura tiene usted concretamente en relación a este tema? ¿Qué es lo que se viene hablando en el bloque? ¿Cuál es la información última que podemos tener respecto a este tema de que cuándo va a ser abordado en la Cámara de Diputados? Y un poco qué expectativas tiene usted. Bueno, la ley que acompaña el acuerdo con el FMI va a entrar, ya se dijo, por diputados una vez que entre, que obviamente no va a ser antes del 1 de marzo. Los diputados y diputadas analizaremos la famosa letra chica y generaremos la mayor cantidad de consensos posible, porque reconocemos mayoritariamente que es una herramienta que el Ejecutivo necesita. Es decir, que en líneas generales, ¿usted particularmente está de acuerdo, más allá de lo que va a venir con la letra chica, pero digo, en términos generales, conceptualmente, usted estaría de acuerdo en acompañar al Poder Ejecutivo en esto? Sí, yo creo que, digamos, casi no he escuchado discursos que dicen que no hay que acordar con el fondo, ¿no? Entonces, más que no hay que acordar con el fondo, lo que se está discutiendo es el contenido de ese acuerdo. Obviamente, yo creo que al Ejecutivo hay que acompañarlo, pero por supuesto, como todos, no vamos a ciegas. Tenemos la responsabilidad cuando votamos de saber qué votamos,
y tener la tranquilidad que estamos votando algo que tengamos la certeza que va a ser bueno para el país, pero siempre en el marco de la necesidad de que haya un acuerdo. Y diputada, y pensar también en la posibilidad de seguir adelante con una investigación acá en el Congreso, que sea la bicameral de seguimiento de la deuda pública la que se ocupe de continuar también con el trabajo que en su momento había hecho Claudio Lozano, ¿no? De análisis del endeudamiento. Hace 2 años que no se junta la comisión. ¿Cree que tiene que impulsarse esa discusión también en el Congreso? Es fundamental. Sería una vergüenza que no lo hiciéramos. Esta es una deuda que en Argentina, bueno, ya hay promovido por el presidente de la República una denuncia judicial de incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros tantos delitos, aquellos que tomaron una deuda de manera irresponsable, con plazos irresponsables. Díganme qué país del mundo tendría capacidad en el año 2022 de pagar 19.000 millones. No. ¿Sí? El macrismo, cuando la tomaron en el 2018, se comprometió a que este año Argentina iba a pagar 19.000 millones y que el año que viene íbamos a pagar 22.000 millones. Ni que Argentina hubiera ganado el PRODE, no sé qué otro ejemplo poner, se puede pagar eso. Entonces era una deuda que no se iba a poder pagar, que endeudó a Argentina como mínimo por 10 años. Hay que investigar, no solo por qué se tomó esa deuda, cómo se tomó, con qué responsabilidades hay penales en relación a esa deuda, y después qué se hizo con el dinero. Porque no es que tomaron una deuda que no íbamos a poner pagar, pero Argentina está llena de autopistas, de hospitales, de obra pública, donde nosotros vemos esa plata y decimos, bueno, qué irresponsabilidad, pero qué aporte para el país lo hizo. Esa plata no está, esa plata se la llevaron. Hay que buscar la ruta del dinero de esa plata que se llevó y hay que pedir explicaciones acerca de la decisión política de tomarla o de una deuda que no pasó por el Congreso. Entonces, tanto la justicia argentina como el Parlamento tiene la obligación de investigar esto. Nosotros con el acuerdo no estamos avalando la toma de deuda. Estamos haciendo, como siempre se hizo el peronismo, cargo de las deudas que tomaron los liberales. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? En relación con el encuentro de esta mañana, destacó que leyes como matrimonio igualitario y otras salieron por el impulso de varios bloques, distintos bloques de manera transversal. ¿Cómo ve el escenario político en este momento y cuáles son los proyectos que considera prioritarios como para ampliar derechos en esa materia y cómo ve el escenario político para que puedan avanzar? El escenario político lo veo, la verdad, complejo. Yo hace un ratito estuve enfrente del Congreso, que las distintas organizaciones que trabajan el tema de HIV, tuberculosis y hepatitis están manifestando frente al Congreso pidiendo que sancionemos la llamada ley de HIV. Ustedes saben que tenemos una ley de HIV que tiene más de 30 años, que tiene una mirada absolutamente médica, no una mirada de derechos humanos, es decir, las personas que portan estos virus entendidas como sujeto de derecho, no solamente como pacientes, y esa ley no se votó, que ya tiene media sanción. Ahora no me acuerdo si tiene media sanción de Senado. No tiene. Se me mezclan, pero es una ley. No tiene. La que tiene media sanción es la de cannabis. Iba a perder estado parlamentario. Exacto. Porque no pudimos sancionarla en noviembre, diciembre, porque no nos dieron quórum. Ahora no podemos ir a extraordinarias porque la oposición está en una negociación muy irracional en relación a la presidencia de las comisiones. El discurso de ellos es: ganamos las elecciones de medio término. Pero nuestro país es un país presidencialista, que el presidente y las políticas públicas se eligen cada 4 años. ¿Sí? Entonces, pretender presidir comisiones que hacen al proyecto político del que tiene el Ejecutivo, habla de una búsqueda de obturar el funcionamiento parlamentario, el funcionamiento del país, de acuerdo a las decisiones que tome el Ejecutivo, por supuesto acompañado por las leyes correspondientes. Entonces, yo lo que pido es racionalidad, porque de la misma forma que no salió la ley de HIV, tampoco salió la ley de cáñamo y cannabis medicinal, que hay tantos emprendedores, yo le hemos charlado muchas veces, que están esperando para poder invertir, y así un montón de leyes
Y a mí lo que me preocupa es que este año legislativo que empieza sea un año paralizado, porque la oposición quiera gobernar. Y la verdad es que si quieren gobernar, hay que esperar 4 años. Perdón, diputada, usted está mencionando que las extraordinarias no se están realizando o hay imposibilidades de que funcione en estos meses extraordinarias el Congreso porque la oposición está reclamando las presidencias de las comisiones. Ahora, si uno le pregunta, hemos preguntado aquí también a la oposición y dicen, bueno, no está funcionando el Congreso porque hay un debate interno en el oficialismo alrededor del acuerdo con el FMI. ¿Cómo se entiende entonces? ¿Por qué realmente no está funcionando el Congreso hoy y no hay extraordinarias? A ver, si vos me hubieras hecho esta pregunta a mí el 1 de febrero, yo hubiera dicho sí, reconocemos, y la renuncia a la presidencia del bloque de Máximo nos llevó a nosotros a tener que hacer un reordenamiento. Pero lo hicimos rápidamente. Germán Martínez lo hizo trabajando con Sergio Massa y con Máximo Kirchner, que nunca dejó de formar parte de la mesa por la responsabilidad que él tiene institucional y política. Nosotros, en lo que es tema de funcionamiento del Congreso, ya nos ordenamos. Nosotros estamos en condiciones de conformar comisiones y de tener sesión mañana. Y no lo pudimos hacer porque ellos no permitieron la conformación de las comisiones. Y este problema de la oposición lo tiene. Esto tiene que ver con una actitud hacia nosotros como yo decía antes, de cogobernar, pero no es la primera. Ellos también tienen muchos problemas internos en relación a los múltiples bloques que forman la alianza. Entonces, sí. Nosotros la semana pasada estábamos en condiciones de sesionar y no pudimos, producto de que no hubo acuerdo con las comisiones en relación a la oposición, no en relación a nuestro bloque. Y preguntarle ahí cuáles son aquellas comisiones que están reclamando que presidir, que podrían poner en juego o que no, las políticas públicas, digamos, o las políticas de gobierno, o que no correspondería que la oposición tenga la presidencia, por ejemplo. Bueno, son varias y van cambiando, ¿no? Se ha dicho desde legislación general hasta agricultura, educación. Obviamente que ellos van a tener una importante cantidad de comisiones como lo tenían hasta ahora, pero el bloque oficialista es el que, en conversación con el Ejecutivo, define las comisiones de las políticas rectoras del gobierno. Y bueno, después no solamente la presidencia, sino la cantidad de diputados por cada comisión. Bueno, eso es un número que se construye por el sistema DON, pero hay que trabajarlo. Diputada, hoy hubo un anuncio en la Casa Rosada de que están trabajando, el gobierno está trabajando en la posibilidad de crear una empresa nacional de alimentos. ¿Cómo lo ve? ¿Qué mirada tiene? Y si cree que puede discutirse en el Congreso. Mire, la verdad que el anuncio no lo vi porque estuve de reunión en reunión, pero bueno, es un tema que venimos siguiendo. Argentina es un país rico en la producción de alimentos. No puede ser que estemos en manos de 4 o 5 grupos concentrados que hagan que productos que en Argentina tienen muchísima producción, valga la redundancia, estén en manos de los formadores de precios. Entonces, todo lo que implique mayor participación del Estado en la regularización de los alimentos, bienvenidos. Realmente uno de los graves problemas que tenemos en Argentina en este momento es el precio de los alimentos. Problema que no tuvimos a lo largo de nuestra historia. Nunca fue problema para el argentino, sí, obviamente en situación de extrema vulnerabilidad, pero aquel que tenía un empleo no tenía problemas para pagar sus alimentos. Y ahora no hay forma de parar la escalada de precios. Entonces, y ahí vos también se juega el tema del valor de los commodities. Entonces, de pronto, China necesita más cereales o más carne, y inmediatamente los argentinos pasamos a pagar en precio dólar los alimentos que producimos acá. Entonces, nosotros no somos un gobierno que creemos en un Estado chico. Nosotros creemos en un Estado fuerte y eficiente. Sabemos que Juntos por el Cambio, todo lo contrario, siempre habla de achicar el Estado. Para nosotros achicar el Estado es menos docentes, es menos salud, es menos ciencia y tecnología y menos control. Esto se está viendo, por ejemplo, en el caso de la AFIP. Todas las áreas de control de la AFIP
habían, o algunas se habían cerrado o no estaban trabajando durante el gobierno anterior. En este momento Mercedes Marcó del Pon, o sea, desde que asumimos el gobierno, está llevando un control importantísimo en estos temas, por eso hemos visto tantos operativos, por ejemplo, de exportación ilegal de cereales, ¿no? Que vieron que hubo muchas confiscaciones. Y bueno, esto es algo que se tiene que regular, así que una agencia en este sentido y el Parlamento, a mí me parece que cuantos las políticas públicas pasen por el Parlamento, salen con mayores consensos. Yo vengo de esa escuela. ¿No? Ustedes saben que vengo del campo de la educación. Todas las leyes educativas de Argentina, en el gobierno de Néstor y Cristina, salieron con consensos. Por último, ahora, sí. Por supuesto que si el Congreso no permite un debate de estas características, bueno, el presidente tendrá que tomar las medidas necesarias, porque lo que no nos puede pasar es que nosotros tenemos una responsabilidad política de cumplir con nuestro mandato electoral, y lo cumpliremos con el apoyo del Parlamento o con las decisiones que tome el presidente. Bueno, Mara, muchas gracias por esta comunicación. Nos quedamos con algunas cosas más, con ganas de preguntarte, pero bueno, la próxima vez, cuando puedas estar por aquí, seguramente profundizaremos, porque bueno, estamos llegando también al final de nuestro programa, así que agradecerte la información de todo lo que nos comentabas de hoy y también tu opinión respecto a estos temas tan en la agenda pública. Hasta la próxima y nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima, que tenga buenas noches. Hasta luego. Y justamente son temas que van a empezar a circular aquí por el Congreso. También, como decíamos más temprano, cuando iniciamos el programa, la discusión en torno a los alquileres, ¿no? Porque hubo una reunión muy importante entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que fue diputado nacional, que fue mucho tiempo presidente aquí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No le tocó discutir el proyecto de alquileres porque ya no era diputado, pero sí tomó la discusión a partir de un encuentro con las principales cámaras inmobiliarias y también con las organizaciones de inquilinos, ¿no? Fue una reunión que ayer iniciaron una discusión, se supone que van a seguir adelante para ver si se puede regular un poco mejor también el valor de los alquileres, que es el otro gran problema con los alimentos que tiene hoy los sectores trabajadores principalmente. Hemos llegado al final, Martín. Así es. Bueno, lo que deja en claro también la diputada Brauer es que claramente no va a haber extraordinarias. Más allá de las acusaciones mutuas. Unos dicen, bueno, es un problema de la oposición porque están reclamando presidencias de comisión, no se ponen de acuerdo, no nos dejan funcionar. La oposición que dice hay un debate interno en el oficialismo por el tema del acuerdo, pero bueno, lo cierto es que no va a haber claramente extraordinarias hasta el 1 de marzo que se inauguran las sesiones ordinarias, no va a haber actividad en el Congreso, ¿no? Martín Bravo, muchas gracias por compartir esta tarde. Gracias, al contrario. Nos vemos pronto. Ustedes siguen con la continuidad informativa aquí en Diputados TV. Todo lo que pasa en el Congreso en este canal. Hasta la próxima. Propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una